¿Qué les? Me parece que el día de hoy lamentablemente voy a ser monotemático y es que los últimos acontecimientos en nuestro país no dan para otra cosa. Lo que ocurrió en Minatitlán creo que nuevamente nos expone el país que tenemos, el país que no quiere salir de ese problema de la inseguridad y la violencia y que no puede. Aquí no se trata de buscar a responsables de lo que está pasando. Me parece imprudente culpar a un presidente a 5 meses de su mandato de algo que está muy enraizado, que empezó a forjarse de la manera tan brutal como está en el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de la muerte, y que durante el de Enrique Peña Nieto se hizo muy poco para combatirlo. Creo que lo más importante es buscar una solución. Es difícil poder valorar con precisión el contexto de lo que ocurre en México. Cada entidad es diferente, el común denominador ha sido esta maldita violencia que le pega a tantas víctimas. Son decenas de miles los muertos. Lamentablemente, el crimen organizado, el narcotráfico nos acostumbró a los muertos. La ingobernabilidad, la corrupción y la falta de autoridad también nos acostumbró a los muertos. Me parece que Andrés Manuel López Obrador se equivoca si insiste en el tema del olvido. Lo que hace falta en nuestro país es justicia. Y desde muchos ángulos, expertos que conocen mucho de la materia, en tema de seguridad, de combate al crimen, insisten en que se debe golpear al mismo crimen con la mano dura. En México no contamos con policías especializados como en otros países, como en Estados Unidos, como en Europa, que son muy eficientes para desmantelar este tipo de organizaciones que masacran a las personas sin ton ni son, como ocurrió en Minatitlán. A muchos nos volvió a despertar ese dolor que teníamos por el México que se nos fue de las manos. Se pueden hacer muchas críticas de la manera en que se han manejado las circunstancias, desde sacar a los soldados a las calles y lanzar una lucha frontal contra el narcotráfico que no tenía ni pies ni cabeza, que desató toda esa violencia que ya hemos vivido y que ni hace falta recordarla. Las consecuencias están en todo el país, en todas las entidades. Responsables directos son los gobernadores y los presidentes municipales. Son los primeros que deben estar al frente de esto. Pero vamos a poner un poco de lado, porque me parece que el crimen organizado sabe la manera cómo actuar, cómo corromper a esos niveles para poder seguir llevando a cabo sus fechorías. Es el ejército y la marina lo único que tenemos para golpear duro al crimen organizado. Y digo, cuando golpear duro es porque es necesario y porque se tiene que hacer. No vamos a estar desgarrándonos las vestiduras cada tanto que ocurra una masacre o buscando responsables a los políticos o acusando o haciendo comparaciones. Me parece que ya no estamos para eso. Son muchos años de dolor, son demasiados los muertos, demasiados los desaparecidos. Me parece que ya ni tiene sentido preguntarnos lo que siempre comentamos entre amigos: ¿quién no conoce a alguien que ha sido víctima de la violencia? La solución me parece que tiene que ser con mano dura. No hay perdón ni olvido. Se tiene que actuar con justicia, con el peso de la ley. Y para eso también nos hace falta una reforma judicial. Es increíble que tantos delincuentes y asesinos salgan tan rápido de las cárceles. ¿Por qué? Pues porque los jueces los dejan salir, porque no se logró investigar, porque no tienen las pruebas suficientes para
mandarlos a prisión aun cuando se tengan las evidencias de que ellos fueron los que cometieron los atropellos. Y además de la mano dura, me parece que la reforma judicial tiene que ser ya urgente. No basta con tanta palabrería, con mencionar las intenciones de bien. Los programas sociales ayudan, claro que ayudan, pero no van a combatir esta violencia desatada en todo el país. Ahora tocó en Minatitlán, se alarmó la población, pero todos los días hay asesinatos así, que ya no son notorios, que ya no son noticia. Es muy lamentable lo que nos está pasando. Recorrer nuevamente las poblaciones fronterizas, donde la gente ya ni siquiera quiere hacer escándalo por sus muertos, porque los malditos criminales nos acostumbraron a eso. Hemos perdido al país, hemos perdido esa libertad que teníamos de siquiera convivir, porque ahora todos tenemos miedo de ser atacados en el momento inesperado. Y es esa indefensión la que nos exige a gritar justicia. Y creo que aunque muchos claman el tema de los derechos humanos por sacar a los policías a combatir, al ejército, a las fuerzas armadas, a los criminales asesinos desalmados, están en su derecho también de hacerlo. Pero me parece que estamos llegando a una situación urgente donde las soluciones tienen que salir, tienen que darse, y de una manera severa, y severa para dar un escarmiento a este tipo de gente. No puede ser. Esos no éramos los mexicanos, ese no era el México que teníamos hasta hace 2 décadas. Lo perdimos, pero ahora creo que debemos estar unidos para recuperarlo y buscar medidas urgentes. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.